Bien, pasamos al tema del COVID y a cómo manejar esto en Guayaquil. Híjole. No sé si tenemos el comunicado del COE Nacional ayer que le mandé a Doménica y podemos ponerlo en pantalla. No he revisado esa parte de la investigación aquí y tengo el print que le pedí a la recopiladora, porque investigadoras no hay todavía en este programa. Hay gente que hace investigación porque se mete a internet, imprime cosas, o porque se mete en una cuenta de Twitter, imprime otras, o tiene una hoja de vida. Son recopiladoras. Investigación es otra cosa, pero el soporte del investigador es importante. En fin, el documento del COE Nacional, que trascendió ayer, que luego fue deslegitimado y que se preparó el 24 de diciembre, según dicen, hacía una serie de análisis antes de decir dispone, y la otra cosa que disponía era una alerta naranja. Y en Guayaquil hay incertidumbre sobre cuál mismo es la situación. Acaban de escuchar al ministro de Salud dándole clases a Cintia Viteri, decir, antes de pedirme a mí que restrinjan los aeropuertos, ocúpese usted de la aerovía. Debió haber sido postergada la inauguración de la aerovía en Guayaquil, según este señor. Claro, como ellos no hacen obras, y las que hacen no sirven un carajo. ¿Ya? Claro, es facilito decir aquello, y como no conocen el pueblo que necesita transportarse de Durán acá y de aquí a allá, e ignoran también que el problema no fue en la aerovía, sino en la calle, en donde a casi nadie se puede controlar, se permite darnos clases de cómo manejar lo que desconoce. Pero, a propósito de eso, hay incertidumbre y nerviosismo en Guayaquil sobre cuál mismo es la situación del COVID aquí. Entonces, nadie mejor que usted, doctor Carlos Farhat. De paso, usted no es Farhat, ¿verdad? Farhat. Es Farhat, F-A-R-H-A-T. Sí, la H se pronuncia como J. Más árabe no puede ser. Así es, mi abuelo árabe. ¿Su abuelo de dónde era? De Líbano, de un pueblito que se llama Esbelín, al norte de Beirut. Y la pinta también. Si a usted le ponen, ¿cómo se llama ese traje? El turbante y todo lo demás. Lo meten preso enseguida, por terrorista. Por terrorista. Mire sí. cómo sufre Verónica por las barbaridades. Pero soy de los buenos. No, yo sufro porque le dicen todas esas cosas. No se Yo necesito preocupe. distenderme. Y él sabe que estoy bromeando. Sí, bueno. Ya, Pero ok. lo que sí es serio es que es de Barcelona. eso está mal. Ok. Bueno, él es epidemiólogo del municipio de Guayaquil y director de la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal. ¿En dónde mismo estamos, doctor? Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Ha habido un aumento, un incremento de casos en las 2 últimas semanas. Hace 3 semanas teníamos una incidencia de 8.6 por cada 10.000 habitantes. Es decir, 8.6, 8 personas sospechosas de tener el COVID por cada 10.000. Y de casos confirmados llegamos a estar en 0.95 por 10.000, menos de 1, que eso es lo ideal, es una de las metas a las que uno siempre quisiera llegar. Desde ese 8.6 a la actualidad hemos pasado un 10.1 de casos sospechosos por 10.000 y de 0.95 a 1.2 por 10.000. Eso más o menos significa que en Guayaquil la semana anterior se presentaron 60 casos nuevos por día, aproximadamente. O sea, no puede ser una cifra totalmente exacta, siempre hay un margen de error, pero más o menos por ahí va. 60 casos nuevos. 60 casos nuevos, correcto. ¿Cuántos casos viejos hay? La única referencia que tenemos es la de los hospitales, porque la tasa de hospitalización es un buen indicador para decirnos cómo está la evolución de los casos en la ciudad. Y esa tasa la maneja el Estado normalmente. Esa Porque tasa eso la es maneja el el Ministerio Estado. de Salud y los hospitales de la Junta de Beneficencia. Sí, nosotros lo dividimos en 2 partes para tener una idea más clara. Redes privadas, donde incluimos a la Junta de Beneficencia, y redes públicas. ¿Redes privadas incluyen clínicas? Sí, correcto. La Alcíbar, La Alcíbar, Kennedy Alborada, San Francisco, Junta de Beneficencia, Panamericana. Panamericana también, sí, Guayaquil, Clínica Okay. Guayaquil. Ya. ¿Es parte de la mesa técnica Guacho Alemán? Sí, correcto. Bueno, hace 2 meses él dijo aquí que por lo menos 50% de la población de Guayaquil estaba contagiada. Si Guayaquil tiene 2.700.000 habitantes, eso significa cerca de 1.400.000 contagiados. ¿Qué hacer con esos contagiados? Es decir, que se contagiaron y no se han muerto, evidentemente, Claro. superaron el mal. ¿Qué hacer con esa gente? ¿Qué se le dice a esa gente? Que tienen que seguirse cuidando. Ellos tienen que seguir observando las normas de bioprotección y bioseguridad, porque no se sabe, hay un promedio de más o menos 3 a 4 meses donde son inmunes a la infección, pero luego de eso pierden su inmunidad y pueden reinfectarse, se vuelven susceptibles. Entonces, no ha pasado el peligro.
Yo, por ejemplo, me Si les infecté en puede abril. dar COVID otra vez. Les puede dar COVID. Es algo que se estudia, pero cada vez hay más fundamentos técnicos que nos indican que se De hecho, pueden me reinfectar. pasó a mí, me dio marzo-abril, leve, justo cuando fui a hacer emergencia nacional con Yolanda Torres en Quito. Cuando vine acá me hice una prueba, porque la mamá de mis hijas me decía, no entras a la casa si no te haces una prueba. Ya no tenía era COVID negativo, pero tenía 100% anticuerpos. Me hice una prueba poco antes de viajar a Quito y apenas me quedaba algo así como 10% anticuerpos. Claro, así es. Es decir, soy susceptible de contagio otra vez. Claro. Si el inóculo viral, es decir, la cantidad de virus que entra a su organismo, supera su capacidad de respuesta, la capacidad inmune de respuesta, se va a enfermar. Ok, ya. Ahora, aparte de cuidarse a esa gente, distancia, lavarse las manos, mascarilla, y esta, por ejemplo, que es la forma en que me cuido yo, ¿qué le recomienda el municipio hacer como tratamiento alternativo a esta gente, hasta tanto? A más de esas 3 recomendaciones. O sea, ustedes están desintoxicando con dióxido de cloro. Según me dijo Jorge Rodríguez ayer, les han dado estas tarjetitas en el municipio. ¿Qué le dicen al público que ya tuvo, no se dio cuenta, o tuvo leve, que son 1.400.000 personas en Guayaquil? Nosotros vamos a iniciar una campaña que tiene doble objetivo: desparasitar y evitar la infección por el coronavirus, con un medicamento barato que se lo encuentra fácilmente, que es la ivermectina. Un ratito. Quiero oír aplausos allá y aplausos aquí. 1, 2, 3. Ok. Yes. Tenemos estudios nosotros de que en una parte de Sudáfrica, no recuerdo exactamente el sitio, la gente pobre de Sudáfrica, que no tiene acceso a un servicio de salud, fue desparasitada con ivermectina. Parte del tratamiento, ¿no es cierto?, para mejorar su estatus de vida y de salud. Y resulta que en ese grupo humano que recibió esta medicación, el número de pacientes con COVID es mínimo en relación a la población sudafricana. ¿Cuánto es mínimo? Que no, menos del 1%. Fenomenal. Ahora, ¿por qué tenían que remontarse al ejemplo de África? Ya hay ejemplos aquí en el Ecuador que dicen eso, de colegas suyos alópatas y no alópatas. Así es. Así es. Nosotros tomamos la decisión. ¿Cuándo Todavía tomaron esa decisión? la semana anterior ya estamos comprando la ivermectina para hacer una desparasitación, Fenomenal. entre comillas, masiva, que tiene como objeto prevenir y fortalecer al paciente contra el Fenomenal. COVID. Ok. Solo Cintia Viteri tiene el coraje, así digo otra cosa. Y eso es machista. No digo eso. Tiene el coraje, la valentía, la determinación, la vehemencia. Aquí hay otra mujer con coraje que le quiere preguntar más. Sí, yo quería En cuanto a valor, quiero decir, no en cuanto a que está cabreada. No, yo sé. No, yo sé. Es que hace poco, y hay una relación que vimos el ministro de Salud, es como un... No quiero decir que es un ataque directo a Cintia Viteri, pero sí él cuestiona el tema de la aerovía, porque Cintia está pidiendo que por favor no vengan los vuelos que vienen provenientes de Reino Unido. Entonces él contraataca y dice, no, hay vuelos directos, pasan por Madrid, pero es que están viniendo igual acá. Entonces, ¿qué medidas se han tomado? Porque la petición de Cintia ha sido desestimada, sin embargo, ya están llegando las personas que viven en Europa o que están estudiando en Europa. Sí, y eso es preocupante. ¿Qué van a hacer ustedes? Eso es preocupante porque no hay un fundamento técnico que le permita al ministro decir que nuestra alcaldesa está equivocada. Él dice que tiene un argumento técnico, él y sus científicos, de decir que no es necesario, porque sí lo mencionó, ¿no?, que no es necesario blindar los aeropuertos. Entonces, ¿por qué lo hicieron los países europeos cuando se enteraron que Reino Unido ya tenía esa nueva variante? Lo primero que hicieron fue cerrar sus fronteras. Puede cerrar sus fronteras. ¿Qué es lo que está haciendo Japón? Ya lo descubrió, cierra sus fronteras para que ni entren ni salgan. O sea, no es ilógico. Es preferible pecar de exagerado frente a un virus que es altamente transmisible, que va a aumentar que va a aumentar la ocupación de camas en UCI y en hospitalización, cerrando las fronteras, a ser cautos y esperar que venga para ver qué hacemos. Ya, y frente a la no aprobación del Ministerio de Salud, ¿qué va a hacer Guayaquil para protegerse? En vista de que no han autorizado la prohibición. Nosotros enviamos una nota más el día de ayer donde sugeríamos que, aparte, porque se vuelve a insistir en la restricción de vuelos de Europa, de los países europeos, ciertos cambios en el control que se hace en aeropuertos. Por ejemplo, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablamos del país. Le está pidiendo al extranjero o al viajero que llega a Guayaquil que venga con una PCR de 10 días. Eso no sirve.
No. Eso es sumamente vulnerable. En 10 días Porque se contagian. toma, exactamente, al 9º día, al 8º día, al 7º día, al 4º día, puede haber estado en una posición de riesgo, puede haberse infectado. Viene sin síntomas. Inclusive pasa el control porque la temperatura le va a marcar normal, pero desarrolla los síntomas aquí. Entonces, ayer el COE, en una cantonal me refiero, claro, en una reunión que tuvimos, decidió sugerir al COE nacional que, al presidente de la República, al COE nacional, que no se pida PCR de 10 días, sino al menos de 5 días. Disminuye la probabilidad, no es que la bloquea tampoco 100%, Claro. disminuye la probabilidad de que estas personas se infecten porque tienen menos tiempo de hacerlo. Lo segundo es pacientes que vengan sin PCR, que son bastantes, no son pocos. Vengan sin PCR, hagan un aislamiento de 10 días, no de 5 días. Y que al 7º día o 8º día se le haga la PCR aquí. Y si esa PCR sale negativo, vaya a circular. ¿Qué es lo que se estaba haciendo? El paciente viene sin PCR, va al domicilio y en el domicilio se hace una PCR. Y si esa PCR sale negativo, puede circular. Sí, pero la PCR tiene un margen de más o menos 5 días en que va a salir negativa. Por lo tanto, es mejor hacerlo al 6º o 7º día. Eso sí tiene un fundamento técnico del por qué se debe hacer ese aislamiento de 10 días y no de 5 días como actualmente lo está pidiendo el COE nacional. O sea, si hay una probabilidad de contagio, lo ideal es hacerse la prueba después de unos 10 días, 8 días. A ver, Por ejemplo, si usted y yo estamos ahorita conversando Sí. y luego usted sale contagiado o usted resulta que estuvo enfermo. si yo usted es tengo que usted es mi contacto. Ya, entonces yo tengo que hacerme la prueba en 10 días. O sea, usted llega aquí al estudio y luego nos cuenta Claro, que usted estaba así enfermo. es, Entonces, tiene que en 10 días, positivizarse. ya, Ahora, ok. ahí viene la famosa prueba de antígenos. Hay diferentes pruebas para diagnosticar COVID, pero cada una tiene su momento específico. La prueba de antígenos, que es una prueba rápida con hisopado nasofaringeo también, que da una respuesta en 15 minutos, más o menos, 15, 20 minutos, es muy buena, muy sensible para diagnosticar COVID en los primeros 5 días de síntomas. Si usted pasa esos primeros 5 días de síntomas, ya pierde su sensibilidad ostensiblemente. Ahí viene la PCR. Ya. La PCR en esos 5 días o 5 días después de iniciar los síntomas tiene un 99% de sensibilidad. En otro tema, ustedes como COE cantonal, Guayaquil no puede, por el tema de los monigotes, no pueden hacer quemar los monigotes en lugares públicos. Dicen que privados, pero bueno, ya, no hay públicos. Sin embargo, leía que Durán no tiene esa prohibición. ¿No hay alguna forma de evitar? Porque yo me puedo ir a Durán a quemarlo en el terreno baldío. Claro. Y va a ser el mismo efecto de contagio. Y Claro. luego vengo a Guayaquil, sigo contagiando. ¿No hay una forma de unirse entre los cantones para que en ningún lado se pueda hacer esto? Lo hemos hecho en otras ocasiones y lo primero que voy a hacer ahora, porque tengo una reunión con el director de gestión de riesgo, es llevarme esa inquietud, me parece muy buena. O sea, controlar solamente Guayaquil no será suficiente, sí, pero sí en San Borondón, sí en Durán, que son parte de la gran mancomunidad, y de hecho tenemos un flujo muy intenso de personas, constantemente. y si yo no puedo quemar a Neuquén, me voy a quemar a San Borondón o me voy a quemar a Durán. Ok. Tienen que ponerse de acuerdo los alcaldes, me voy a llevar esa inquietud. Doctor, ¿usted juega ping-pong? No. Se fregó, le va a tocar jugar ping-pong conmigo ahorita. Bueno. ¿Ya? La lanzo y la devuelve, varias. ¿Por qué no tomaron la medida sobre la restricción en aeropuertos apenas se supo lo de Inglaterra y esperaron una semana? La mesa técnica de salud se reunió al día siguiente con expertos entre los que estaba el doctor Washington Alemán. Ahí se tomó como mesa técnica de salud no podemos tomar resoluciones sino sugerir al COE cantonal. Se sugirió esto al COE cantonal y el fin de semana, eso fue un día de viernes, el fin de semana cuando llegaron las noticias de que España ya tenía la variante y otros países también, fue cuando la alcaldesa nos convocó inmediatamente el día domingo a través de chat para tratar de implementar esa medida. Ya. Me dijo ayer aquí Jorge Rodríguez que fue por sugerencia de Washington Alemán esperar hasta ver qué mismo era esto. Y la han tomado anteayer. Han perdido Sí. 10 días en esta vaina. Sí, ahí los criterios son diferentes. Yo soy del criterio ¿Quiénes son los criterios? de todas las personas que conformamos el Usted COE mismo, son porque acaba de diferentes decir, es criterios. Yo mejor tengo mi exagerar. criterio técnico, así ¿A es. que no? ¿Por qué no exageraron? Así ¿Que no es. la tomaron enseguida? La mesa técnica lo sugirió el día viernes. Ole. Un día después, 24 horas después, perdón. Lo sugirió este viernes de que se lo pasado, cantonal. pues. Sí, así es. Pero se demoraron en ir el viernes antepasado que surgió esta cosa en Europa. Estaba restringida Reino Unido. Y a Y los los otros pocos días países se reaccionaron restringió así, ¿no? inmediatamente, Ese- es verdad. Porque aquí no reaccionamos así. Es verdad. Dependemos del COE nacional también, No, pero sí esa creo que es la segunda cosa. ¿De cuánto
¿Cuánto acá dependemos del COE nacional? Si el COE nacional ha dicho que sus medidas son indicativas, no obligatorias para los COE municipales. Y aquí en Guayaquil hacemos lo que nos parece porque sabemos nuestra realidad y lo ha demostrado Cintia Viteri. ¿Cuánto acá usted? COE nacional. La restricción de vuelos no depende de nosotros. ¿Cómo? La restricción de los vuelos no depende de nosotros, sino del ¿La gobierno autoridad nacional. portuaria de quién depende? Del gobierno, no de nosotros. ¿Y Taxa, que es el concesionario del aeropuerto? Pero de la quién administración del aeropuerto de Guayaquil, pero no de los depende? vuelos. ¿Y de cuándo acá le hacemos caso al gobierno de las cosas que no conoce de Guayaquil? ¿Ah? Esa decisión tendrá que tomar la alcaldesa. No ejercemos nuestra autonomía. Y debemos de hacerlo, Ok. en momentos como estos. Otra cosa, ¿quién compone esta famosa mesa técnica de salud? ¿Quiénes son los brujos que nunca los vemos? Mesa Técnica de Salud del Sí, COE. ¿quiénes son? No, de ustedes, del COE Municipal de Guayaquil. Del COE municipal, ¿Quiénes son? representante del IES, representante del Ministerio de Salud Pública, obviamente representante del municipio, de la Cruz Roja, del ECU 911 principalmente. ¿Y los expertos quiénes son? Washington Alemán en la parte de infectología, quien habla en la parte de epidemiología, la representante del IES también es experta en epidemiología e infectología. Y también como mesa técnica consultamos expertos, opiniones para tener una idea en común y conjunto que le saque a la ¿Como misma las de mesa. quiénes, por ejemplo? Juan Carlos Ruiz, por ejemplo, que nos vamos a reunir el día de hoy, que es inmunopatólogo, Ujú. la doctora Araceli Álava, que es viróloga, Luigi Martini, que es otro virólogo, y así, ¿no? A algunos. Doctor, Luis cuando- González, que es Cuando hay intensivista, por ejemplo. transparencia, así se habla. Esta misma pregunta que le acabo de hacer a usted, ¿quiénes son los brujos de la mesa técnica? Es la que le hicimos al ECO cuando dice consultamos a expertos. ¿Cuáles? Procedimos en base a estudios. ¿Dónde están? Emitimos opiniones. ¿Quiénes son? No digo que no existan. ¿Cuáles son los nombres? ¿Dónde provienen? ¿Cuál es su background? ¿Su antecedente? ¿Los estudios? ¿Quién los hizo? ¿En qué se basan? ¿Saben qué, señores? Son estadísticos ustedes. Es otra cosa. ¿Ya? Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted. ¿Se va a vacunar? Por supuesto que sí. Sí ¿Con me voy a cuál de las vacunar. tantas que viene? Con la primera que llegue. Ya. Ok. Lo otro, ¿qué va a hacer el municipio respecto a la vacuna? Porque vi a María Gloria Alarcón, que era miembro, es del Comité contra el Coronavirus de Emergencia en Guayaquil, junto al ministro de Salud el otro día, y van a ayudar a la cadena de distribución. ¿Ustedes se van a embarcar en eso o no? Debemos embarcarnos. Espero que sí. Por el bien de Guayaquil. Con el ministro de Salud, que los admira tanto. Con el ministro de Salud. Por el bien de Guayaquil hay que pactar con el que sea. Voy a aprender. Yo por eso no soy político, pero así debe ser. Y yo soy mal político. No, no, voy a aprender. Esa es la actitud madura y digna o noble. Yo no puedo, simplemente no puedo. Está bien, eso es lo correcto, yo estoy equivocado.